¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a El Pentágono. Quiero darle la bienvenida a nuestros... Qué fuerte está la música. Le doy la bienvenida a Francesco Garati. ¿Cómo te va? Buenas Marcelo, noches. ¿cómo está? Iván Lima, casero ya casi. Sí, gracias. ¿Cómo está? Muchas gracias. Y está con nosotros, gratísimo placer. Le doy la bienvenida a Cecilia Requena. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Bueno, A se pesar de dice, todo. a pesar de todo. ¿Qué significa eso? Estas noticias de las que vamos a hablar, por ejemplo, ¿no? ¿Ah, sí? Pero bueno, Sí. alcanza para estar bien. Sí, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Y bueno, decir Cecilia Requena es más o menos saber de lo que se va a hablar. Sucede que el 12 de diciembre del 2015 se firmó en París un acuerdo, tuvieron muchos países, 157, una cosa así, Bolivia entre ellos, solo dos posteriormente no firmaron. Entiendo que Siria y Nicaragua hasta ahora no sé por qué, pero bueno, sus razones tendrán. Pero a lo largo de esa historia, la idea era tener 4 puntos básicos, a ver si los recuerdo. Uno, de tratar de contener el aumento de la temperatura, 2%, perdón, 2 grados, sobre todo en el siglo, sobre todo desde el inicio de la era industrial. Después, mantener una vigilancia en los países que estaban haciendo. 3, bajar las emisiones de CO2. 4, financiar el tema. ¿Qué se ha hecho desde entonces? No sé, pero hay compromisos. ¿Quiénes son los mayores contribuyentes al CO2? Históricamente Estados Unidos, aunque en este instante está en segundo lugar detrás de China. La Unión Europea está en tercer lugar. ¿Y cómo se producen estas emisiones? A través de uso de combustibles fósiles, básicamente. ¿Qué dijo Trump en su campaña electoral? Trump dijo que iba a revisar la participación de Estados Unidos, o por lo menos, no salirse, pero por lo menos empezar a poner puntos que, según él, perjudicaban a su país. ¿Qué punto, por ejemplo? Y creo que ese es el único punto en el que le doy la razón. Estados Unidos, parte de la Unión Europea, están dando mucho dinero para estos cometidos. Y este es el punto que le doy la razón a Trump, aunque Cecilia ha hecho así. Ha dicho, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero destinado a estas cosas? Por ahí está yendo a seminarios, cosas así, y no se está haciendo mucho. ¿Dónde está el país? ¿Bolivia está recibiendo ese dinero? Bolivia está cumpliendo, y ha empezado a cumplir, porque hasta el 2022, entiendo, o 2020, que debe terminar el protocolo de Kioto, de Japón, debe haber todo un seguimiento. ¿Bolivia está cumpliendo? Bolivia, como país que está recibiendo fondos, ¿está cumpliendo? ¿Ha bajado las emisiones de CO2? ¿Por qué se empecina Trump, loquito, es un loquito el señor Trump, de defender, por ejemplo, a su industria carbonífera? Claro, de las 10 minas de carbón más importantes del mundo, 3 son norteamericanas, 2 chinas, una australiana, una canadiense, una brasileña y otra de Mozambique. 3 tiene, pero es suficiente tener 3 empresas carboníferas que son muy fuertes para que Trump se estrelle contra todo el mundo prácticamente. Es suficiente que esa situación lo haya frenado a Trump y no quiera dar más dinero, porque entre otras cosas, imagínense, las grandes empresas de Internet, Facebook, Twitter, etcétera, los dueños han expresado su preocupación, pero no solo ellas. Empresas petroleras en Estados Unidos han condenado esta acción del señor Trump. ¿Por qué lo está haciendo? Eso es lo que me pregunto. Es una situación, tengo la impresión, de que por qué Estados Unidos tiene que soportar la mayor cantidad de dinero dándole al mundo, un dinero que yo no sé dónde se va. Y lo que está tratando de hacer Trump es únicamente tratar de equilibrar un poquito más las finanzas. En ese contexto estamos ante el mayor problema de la humanidad de toda nuestra historia.
de toda nuestra historia. En eso coinciden prácticamente todos los científicos. Pare de contar conmigo, voy a hablar con gente que sabe sobre este tema. Sí. Mario, muchísimas gracias. La pregunta que haces es la que todo el mundo se está haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que finalmente está detrás de la decisión de Trump? Y la verdad es que no es tan fácil responder a eso, sobre todo porque la decisión es francamente indefendible desde casi cualquier costado, salvo un par de costados que no alcanzan, sin embargo, para equilibrar todos los otros, que son su electorado, y además parte de él. Hay mediciones concretísimas que dicen que son 46% de quienes han votado por los republicanos por Trump están de acuerdo con que se vaya del Acuerdo de París. Por tanto, la mayor parte no están de acuerdo. Como tú bien dices, tiene que ver en gran medida con los trabajadores del carbón que han quedado sin trabajo, pero así como la ciencia nos dice tantas otras cosas, una de ellas es que no fue por el Acuerdo de París que se han ido cerrando estas minas de carbón. Se han ido cerrando porque ya no son competitivas. Ese es el punto. El gas, en este caso vía fracking, que no es una tecnología muy amigable con el ambiente, pero gracias a eso no era más competitivo. Entonces, salirse del Acuerdo de París no resuelve realmente el asunto, salvo que, y esto es lo que dicen todos los expertos, Trump esté pensando en subvenciones, ¿no? Con lo que el tema del dinero empieza a complicarse, porque ya no es solamente ganancia. De hecho, se estima que probablemente puedan volver a entrar en funcionamiento un par de minas medianas, pero en ningún caso va a recuperarse el esplendor de la era del carbón, en parte porque no es competitivo y también porque, bueno, por el lado ambiental toda la matriz energética está alejándose del carbón, ¿no? Ahora bien, parece ser, ¿no?, que este es un señor que tiene una visión del mundo. Yo creo que ahí empezamos a entender mejor las cosas. Tiene una visión del mundo que además ha sido muy bien explicitada por McMaster, por ejemplo, que es su asesor en seguridad, que es que la visión más dura del realismo, ¿no? Lo único que hay en el escenario internacional son países con sus propios intereses y además fuertemente intereses económicos y militares. Es una visión súper restringida de las cosas que trata de olvidarse de todo este desarrollo, por ejemplo, de las relaciones, de la teoría de la interdependencia. La teoría de la interdependencia ha dado lugar, por ejemplo, a la Sociedad de las Naciones después de la Primera Guerra Mundial, a las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, y como subproductos de esto, todos estos acuerdos mundiales. A ver, ¿cuál es el problema de ver el mundo como un lugar en que todos los países están solo en competencia? Es que no seremos capaces de dar respuesta a los grandes desafíos del siglo XXI, y tú mismo lo has dicho, el cambio climático es uno de ellos. No se puede resolver el tema del cambio climático desde los intereses nacionales. Necesitamos lo que más o menos fue el Acuerdo de París, aunque insuficiente, pero un paso fundamental sin el cual no podemos hacer más. Necesitamos hacer más y hay mecanismos de ajuste, pero si encima nos salimos del único acuerdo que ponía en coordinación y en disposición de ir resolviendo el problema, ¿no? 195 países lo firmaron, no solamente, como tú bien has dicho, Nicaragua, porque puso como pretexto que no es suficientemente ambicioso. Sinceramente dudo de ese argumento. Y Siria, porque, bueno, como quien dice, está en una guerra en la que seguramente puede ocuparse de otras cosas y no debe querer, poner límites a su petróleo. Pero necesitamos de la interdependencia internacional para resolver este problema, y Trump ve al mundo como un lugar en competencia y cruda. Entonces, las razones, además podemos hacer un análisis psicológico de Trump, son bastante deleznables, Mario. Tú has mencionado Exxon, Chevron, le han pedido que no lo haga, porque ya estas grandes petroleras saben hacia dónde está yendo el futuro tecnológico de la energía, y es hacia las renovables, y ellos ya están invirtiendo en eso. Entonces, al final realmente parece ser una motivación indefendible, como decía, salvo por ganancias que, sin embargo, pequeñísimas ganancias para él, que sin embargo ni siquiera justifican todo lo que pierde, porque ahora, y con esto cierro esta parte introductoria, si es que podemos hablar un poco más, pero lo que ha hecho Trump, el costo de Trump hacia, en términos de su poder blando en la escena internacional, es elevadísimo. O sea, es como ver claudicar a los Estados Unidos de lo que le quedaba de poder blando, que es el poder de la influencia, el poder del prestigio, ¿no? Y eso es gravísimo para una potencia. O sea, realmente, ¿cuánto cuesta eso?
Y termino diciendo algo más que me parece de la mayor importancia. Cuando uno hace cálculos económicos tomando en cuenta estos asuntos, tiene que hacer esos cálculos a largo plazo. ¿Cuánto te cuesta contaminar el planeta? ¿Cuánto ha costado, por ejemplo, el huracán Sandy? Unos cuantos miles de millones de dólares. O sea que lo que ganas en supuestos empleos, que además esas cifras que ha dado han sido muy discutidas, porque ha tomado en cuenta los empleos que se pierden, pero no todos los empleos que se están ganando en el sector de las renovables en el mismo Estados Unidos, que superan con creces aquellos que se pierden. O sea que ni siquiera desde el punto de vista elemental económico de empleos y, digamos, industria, y si lo llevo hacia el largo plazo de lo que te cuesta después resolver los problemas que genera el cambio climático, inundaciones, huracanes, sequías como la de California, inundaciones como la que está ocurriendo ahorita ya en Florida o han ocurrido, por ejemplo, en el sur de los Estados Unidos. En fin, ¿cómo se llaman? Heat waves, son olas de calor terribles, ¿no? Entonces, eso tiene un costo también. Entonces, desde el punto de vista de una economía mirada en medianos y largos plazos, lo lógico, lo racional, lo inteligente, lo sensato es más bien adaptarse y mitigar, o sea, reducir emisiones y adaptarse al cambio climático. En ningún lugar, en ningún caso, hacer lo que Trump está haciendo. Y algo más, perdón, porque voy añadiendo cosas, pero tú has preguntado ¿dónde está el dinero? Ocurre que el Acuerdo de París va a entrar en vigencia en 2020, como tú bien has dicho, cuando acabe Kioto. Entonces, este fondo verde, por ejemplo, no está todavía en funcionamiento. Ocurrirá, exactamente, ocurrirá en 2020. Y es el momento, además, en que vamos a poder decir que él se puede retirar. Tuve una pregunta más. ¿Bolivia está dando pasos hacia adelante? ¿No está haciendo nada o está...? No, Bolivia, por supuesto que primero ha firmado, ratificado y además ha mandado su informe de reducción de emisiones, diciendo vamos a hacer esto. Pero Bolivia está como la mayor parte de los países, y es una de las críticas de Trump, la mayor parte de los países que se llaman en desarrollo del sur global, que ellos no estamos dispuestos a reducir emisiones, digamos, hasta el 2025-2030, normalmente se plantea que hay un pico, así se llama, como un máximo, y lo mismo también en el caso de China, en que tú todavía puedes aumentar emisiones, o sea que nosotros no estamos reduciendo emisiones estos años, ni siquiera en términos de plan, sino que estamos planteando aumentarlas y reducirlas a partir de, por ejemplo, 2030, que es lo que la mayor parte de los países están haciendo. Bueno, lo que siempre pasa con los gobiernos, ¿no? Nadie está dispuesto a invertir en obras que no van a ver, es decir, a largo plazo. Francesco. Mira, es muy difícil entender la posición de Trump, pero hay señales que ya se han dado. Lo de la campaña electoral, donde habló claramente a favor de la industria del carbón, por ejemplo. La reunión de hace 2 semanas del G7 en Taormina, donde se pusieron de acuerdo sobre varios puntos, por ejemplo la migración, las medidas de seguridad, etcétera, pero no, ahí se dijo claramente, no se ocultó la información de que no había acuerdo sobre las cuestiones climáticas. Desde un punto de vista conceptual, yo creo que Trump pertenece a las corrientes del negacionismo. Son corrientes intelectuales que están en la ciencia, que niegan, por ejemplo, la evolución. Nada raro que una de las próximas medidas será, ¿no?, imponer que se enseñe el creacionismo en las escuelas norteamericanas y que la evolución no... Están circulando inclusive videos, hoy me llegó uno, la verdad oculta del cambio climático, lo que no se quiere hacer conocer. Pero yo digo, hay miles de investigadores que están en eso. Si hay algo concreto, cierto, es que el cambio climático que estamos sufriendo, sobre todo, llamémoslo no cambio climático, calentamiento global del planeta, es producto en gran parte, por lo menos, y no en la totalidad, de la acción del hombre. Aquí viene el problema de Estados Unidos. Si el hombre ha provocado el cambio climático, ha provocado el calentamiento global, entonces el problema, ¿quién de los hombres ha hecho esto? Obviamente los países más industrializados. Y si uno ve las emisiones por habitantes, Estados Unidos de lejos es el que más contamina. Obviamente China, por el tamaño de la economía, por el número de habitantes, quién sabe, se equipara o supera a Estados Unidos.
La consecuencia de asumir una responsabilidad en lo que ha sucedido en los últimos, yo diría por lo menos 50 años, es que el problema es común. Si hay problemas de desastres naturales en Centroáfrica, no puedes decir es el destino, que las estaciones cambian, que estamos entrando a una edad contraria a la del hielo. Es decir, uno puede encontrar mil explicaciones, pero la ciencia, y la ciencia buena, la ciencia en su gran mayoría, siempre hay gente oportunista también en la ciencia que trata de ir contracorriente, y bien que haya, porque es gente que si es honesta te puede dar elementos críticos. La otra cosa es, hay que meterse en la cabeza de Trump. Una de las frases que a mí me ha realmente sacudido es decir, ahora ya no se van a reír de nosotros. Pero un jefe de Estado que razona en estos términos me recuerda algunos presidentes latinoamericanos, no los nombro, que hablan el mismo lenguaje infantil, que se ríen de nosotros. ¿Por qué? Porque nos sacan plata para el Fondo Verde, ¿no? Diciendo, los hemos fumado, son los norteamericanos. El Fondo Verde ya existe, no está distribuyéndose, pero Obama hizo un paso inteligente. Antes de irse puso $500 millones y esto ya han salido, están en el Fondo Verde. Es la cuarta parte de lo que se comprometió a Estados Unidos, $2.000 millones. Entonces, una persona que razona así, que se van a reír de nosotros porque hemos asumido una responsabilidad por un daño que objetivamente hemos hecho. Porque el estilo de vida del norteamericano promedio ha tenido un costo para el planeta. Es como cuando yo hago una gran fiesta, ¿no? En la noche, al día siguiente pongo en las calles toda la basura, las botellas y qué sé yo. Evidentemente estoy afectando también a mis vecinos, y esto Estados Unidos no lo va a reconocer. Estoy de acuerdo muy puntualmente con Ceci del hecho que el carbón es un pretexto. El carbón ya no va en Estados Unidos, no va por el gas es más barato, es más limpio, y ya todo el mundo ha transformado las centrales a carbón a centrales a gas. Entonces es una ilusión querer reflotar la industria del carbón. La otra cosa que no toma en cuenta Trump es que en Estados Unidos la política energética, si bien es federal en las grandes líneas, pero cada estado tiene su propia elección. California es uno de esos, ya ha decidido irse a las renovables y nadie le va a parar, por más que él diga que no le va a obligar a usar carbón a California, por ejemplo, ni a los estados más, digamos, más adelantados, más progresistas de la costa este. La otra cosa es la reacción de las empresas norteamericanas, que yo las entiendo, las petroleras las entiendo, porque han empezado a convertirse, a reciclarse, a ampliar sus departamentos de energía renovable, y ahora le dicen, no, nosotros vamos a volver atrás. Pero hay otras industrias, te nombro una sola, aparte de las grandes que han hablado, la Apple, la General Electric, la Tesla. Tesla es una empresa de punta, es norteamericana, como dice, hecha por inmigrantes, ¿sí? Y tienen todos los productos norteamericanos, parece que quieren darle, ¿no?, un puntapié a Trump, ¿no?, diciendo está hecho por inmigrantes. Pero lo importante es que hay todo un sector de ciencia, tecnología e innovación, ¿no?, donde si Estados Unidos empieza a frenar fondos federales para esos estudios, para esos desarrollos, lo van a hacer otros y pierde el tren del futuro. Esta es la preocupación que tienen las empresas, no es que están a favor de la ecología, del mundo, están también, pero principalmente están a favor de sus negocios. Entonces estas empresas líderes se ven un poco coartadas. La posición firme de Europa, de la Unión Europea, de China y en parte de Rusia. La posición de Rusia dice, ¿por qué han roto así? Podían haber negociado, ver algunas cosas, pero no hay mucho que negociar. Ese acuerdo ha costado tanto.
y no va a ser inmediata la posición. Se ha aclarado claramente que Estados Unidos ya ha firmado. Esto significa que 3 años obligados, es como un contrato de anticrédito, 3 años obligados. Y a los 3 años tú puedes decir, me voy a salir, pero tienes 1 año para hacer la transición. Es lo que le pasa a Reino Unido con el Brexit. No es que es inmediato, hasta el 20 no pueden hacer nada, tienen que seguir a todos los demás. Después de la elección. Este es el problema que tiene. Llegan las elecciones, a lo mejor, si es que no lo sacan antes, porque al ritmo que va hay un problema tras otro. Hay antecedentes. Desde la crisis del ozono, que yo he estudiado a fondo porque era el campo en que hacía investigaciones en la universidad, fue similar. Había una corriente negacionista que negaba que la culpa eran los fluorocarbono, ¿no? Los clorofluorocarbono. O sea, los gases de efecto los refrigeradores sí, y los sprays. Eso era, que destruían la capa de ozono. Pero científicamente se demostró que así, se fue a la Antártida, se hizo medición y al final los gobiernos se convencieron, gobierno como el de Reagan, como el de la Thatcher, y firmaron un protocolo para salvar al planeta porque realmente se demostró el número de casos de cáncer que podía haber incrementado destruyendo la capa de ozono. Hoy en día, con la crisis climática, con el cambio, no es solo una industria química que produce ciertos gases, es la economía como es concebida. Hay que recordar que el Papa Francisco con la encíclica Laudato Si ha aceptado las corrientes, ha hecho suya el resultado científico y ha llamado realmente a ir en la dirección que van los acuerdos de París. Pero ahora llega Trump y realmente sin saber del tema, con una confusión científica, una confusión mental, solo ve la parte de dinero, la parte de su promesa electoral y estos argumentos infantiles que no se van a reír de nosotros, puede crear realmente un cambio climático dentro del cambio climático que puede ser, digamos, puede tener consecuencias fatales para la historia. Bien, hemos tenido 2 visiones claras, técnicas, absolutamente técnicas. Quiero escuchar luego los mensajes, el tema político. Todo esto es politólogo, Marcelo. Sí. ¿Hay un elemento de derecho? Es decir, claro que lo hay. Es decir, ¿se vuelve confiable Estados Unidos cada vez que cambie un gobierno en sus políticas? Seguridad jurídica, eso se llama también seguridad jurídica. Podemos confiar en un gobierno que cambia. ¿Qué va a decir la Unión Europea? ¿Viene un efecto dominó entre estas cosas? Bien, y antes de irme al corte, quiero agradecer siempre el Observatorio de Medios de Comunicación y Opinión Pública por subir este programa a YouTube y en la producción a Jimena Calvimontes. Luego de los mensajes, continuamos. Gracias por seguir con nosotros. Marcelo, a ver, políticamente, ¿cómo ves el tema? A ver, yo le intento entender a Trump, pero a partir de algunas cosas que han ido ocurriendo los meses pasados. Una de ellas que puede reflejar muy bien como una especie de hasta consejo para los políticos en general. En la reunión del G7, Xi Jinping, presidente chino, sale como el abanderado de la defensa de la globalización y del comercio libre, ¿no es cierto? Y ahí él dice, te puedes encerrar en tu habitación y te puedes cubrir de la lluvia y del viento. Puedes hacer eso, está bien. Pero no te olvides, dice él, de que la luz y el calor están afuera. O sea, si te quieres encerrar, yo quiero hablar de lo que está haciendo Trump ahora, es como encerrarte, el tema del carbón, por ejemplo, de lo que están hablando ustedes, viene bien, digamos, pero temporalmente nomás, porque al final las cosas se juegan también afuera, es decir, dependes mucho de lo que pasa alrededor, ¿no? Y hay algunos datos. A ver, probablemente, claro, una de las promesas electorales de Trump era revisión de este acuerdo. Sí, era revisión, pero yo también en términos políticos lo entiendo de la siguiente manera. Cuando tú dices que vas a hacer algo, no importa tanto que lo hayas dicho, sino importa más bien cuándo lo pones en práctica. Y el cuándo lo pones en práctica es muy importante ahí, porque luego del G7 viene el tema de la OTAN, y ahí en la OTAN, claro, salen a decir los presidentes de que están, es decir, los presidentes que componen la OTAN menos Trump, salen a decir de que
tienen que empezar a tomar las decisiones por ellos mismos y que no necesariamente tienen que pensar en el acompañamiento con Estados Unidos. Ahí hay una cosa, Krugman dice en uno de sus artículos que el artículo 5 del último acuerdo de la OTAN fue rechazado por Estados Unidos, y es justamente el artículo 5 que es la base realmente de lo que es la OTAN, de decir, si nos atacan a uno de los miembros, nos atacan a todos. Trump estuvo en contra de firmar ese artículo, y eso tiene que ver, para mí, mi lectura es que las semanas anteriores Donald Trump se enfrentó muchísimo contra escándalos y temas de investigación muy fuertes de su supuesta relación entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Hubo muchísimo alrededor, exacto, su yerno más en concreto, ¿no? Entonces, ahí hubo en realidad mucho, y empezó a emerger incluso alguna declaración respecto a deberíamos pensar en sacarlo a este presidente de forma adelantada bajo los mecanismos constitucionales que hay, ¿no? Ahí la crítica más fuerte es respecto a lo que hace Trump en su gira en Europa. Obedece básicamente a que Rusia esté tranquila, digamos, ¿no? Sí. Es decir, aquellas cosas que va a hacer en Europa en su última gira, más bien tranquilizan a Rusia. Y luego, claro, como efecto de todo lo que está ocurriendo, sale justamente esas semanas, esta idea de revisar el protocolo de París, el acuerdo de París, que a mí me parece que es otra vez el momento justo para intentar más bien ocultar esas otras cosas, que dicho sea de paso, ni siquiera las estadísticas lo acompañan al Trump. No hay que olvidar, por ejemplo, estamos revisando un poco esto, y China invierte hoy día, el dato es del 2015, el último es $130 mil millones en temas de energías renovables, 130.000 millones. Estados Unidos apenas 44.000 millones. O sea, hay una diferencia sustancial muy grande respecto a quién está haciendo más cosas respecto al tema de energías renovables, el tema de ser más conscientes, si quieres, entre comillas, con el tema del medio ambiente, y quienes realmente están haciendo lo contrario y están hasta abdicando, ¿no? Lo que dicen los columnistas hoy día, están hasta abdicando el poder que tú tenías en términos globales, por algo que Moisés Naim dice también respecto al tema de estamos pasándonos de una era de una hegemonía a una era poshegemónica. Es decir, no hay ahora un liderazgo concreto, no hay alguien realmente al que tú le puedes atribuir, este es el culpable de todo. A mí eso me causa, digamos, en clave ironía. Incluso ahora ni siquiera el gobierno va a poder decir, el nuestro va a poder decir que Estados Unidos es el culpable de todo, porque ya no es un liderazgo claro. Ya no es, digamos, el imperio intentando marcar tendencia en el mundo, ¿no? Pero es un buen discurso, ¿sí? Echar la culpa a todos Estados Unidos. Ahora, de lo poquísimo que sé del derecho es que dentro de un país los ciudadanos no podemos hacer lo que queramos. Sin embargo, en el derecho internacional, los países como entes tienen algo que se llama soberanía. Y la soberanía te puede, salvo cosas específicas, puedes agarrar y decir, este país es soberano y yo voy a hacer lo que quiera. Lo pongo entre comillas. En derecho internacional se puede reclamar desde el punto de vista del derecho de Estados Unidos, firmar una cosa y después retirarse. El mismo tratado establece un mecanismo. Decíamos que hay una promesa electoral. Yo voy a retirarme del Acuerdo de París. Ese documento dice que en 3 años más 1, lo que decía Francesco, recién puede ser efectivo. Trump no puede ayer, el día que hace la declaración, decir que está fuera. Él está 3 años. Y después pero al margen de eso, pero al margen de eso, Iván, ¿puede salirse? Claro que puede salirse, ¿no? Puede salirse, pero puede hacerlo en 3 años más 1. Esa regla tiene un efecto, tiene una causa. El derecho es justicia. Cuando tú tienes un país que tiene el 4% de la población, pero que causa un daño climático al resto de la humanidad mucho más grande, ese 4% de norteamericanos nos está causando un problema de proporciones, tiene una responsabilidad con los demás. El hecho de decir que Estados Unidos invierte en el Fondo Verde y tiene que reducir el efecto del cambio climático es porque nos causa un problema. Hay países en los cuales van a tener desastres que no se van a poder manejar. ¿Por qué? Porque el nivel del mar va a subir, porque el efecto que tuvimos en esta ciudad con el tema del agua se va a agudizar. Todo eso tiene responsables. Y en este caso yo no coincido en que sea un mundo que no tiene reglas. Creo que estamos empezando a construir un derecho internacional que, siguiendo tu línea de argumentación, tiene un ejemplo claro en lo que está haciendo Bolivia con Chile. Hay una teoría en el derecho internacional que hace que pagues y respondas por un acto ilícito, por un acto en el cual tú no tengas la manera de desvirtuar o desvincular tu responsabilidad. El
problema de Estados Unidos es que él no asume competencia, no reconoce la competencia. Este tema de competencia para ellos es que no están en la Corte Interamericana, no reconocen ninguno de los tribunales que se puede o se ha ido generando en este momento en el orden mundial. Pero sí hay un tema que tenemos que tener todos claros. Esta situación del clima es una responsabilidad, más allá de la legal, es una responsabilidad moral y generacional. Si esta generación no toma decisiones y no toma medidas, no vamos a contarla a nuestras próximas generaciones. Lo que ha hecho el país, Estados Unidos, en estas declaraciones de líderes del mismo alcalde de Pittsburgh que reclamaba a Trump el uso del nombre de su ciudad, cuando Trump decía: yo soy presidente de Pittsburgh, no de París, y voy a hacer la defensa de los intereses norteamericanos. Ha cambiado radicalmente. Yo creo que aquí la respuesta a tu pregunta sería no vamos a poder enjuiciar al señor Trump en ningún tribunal, ni en la Corte Penal Internacional, ni en la Interamericana, en ninguna parte. El señor Trump no va a poder ser juzgado, pero yo creo que estas acciones que está tomando le dan al pueblo norteamericano una responsabilidad muy grande. En la próxima elección tendremos que tener esperemos un cambio radical. Lo mismo que pasa en nuestro país, del discurso a el cumplimiento de promesas electorales a la realidad hay una diferencia muy grande. No sé si te acuerdas del plan del MAS, de la propuesta de los 10 puntos. Te recuerdo la propuesta 6, era la ley para que no haya en el país ningún gasto dispendioso, la ley de austeridad. Yo me precio de revisar mucho la Gaceta Oficial y todavía no encuentro esa ley de austeridad. Esperemos que esa promesa electoral se cumpla también. Claro. Bien, tema creo que agotado, por lo menos en la superficialidad que le da la televisión a estos temas, y aprovecho que estás con la palabra, Iván. Sí. Te cambio el tema totalmente. Elecciones judiciales, ya ha empezado una corriente. Tata Quispe está ya propugnando voto nulo y blanco, no sé si eso es legal, pero bien, ¿cómo estás viendo esta situación? Con mucha preocupación, Mario, con profunda preocupación. Creo que la palabra del rector de la UMSA, de Waldo Albarracín, que no es su palabra, sino del Honorable Consejo Universitario, nos marcan una preocupación muy grande como país. Hay un avance sustancial entre el 2011 y esta elección. En esta elección tenemos que los académicos, que la universidad califica y rankea a los candidatos. Los pone del primero, el que saca la nota más alta, al último. Y se habla de un examen. Y se le da esa responsabilidad histórica de evaluar a los candidatos al sistema de la Universidad Boliviana, a las 13 facultades de Derecho del país que tienen en la Universidad Pública, más la Católica, la carrera de Derecho. Y esto se ha ido distorsionando, Mario. Lamentablemente, y lo que dice el rector de la UMSA es verdad, se le ha delegado al CV estas atribuciones. El Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana no es el órgano competente para tomar este tipo de decisiones. Lo que dice la ley y lo que dice el sistema universitario boliviano, su estatuto y su regulación, es que esto debería ser producto de un congreso, de una sectorial, de una conferencia, de una institucionalidad que no es el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. Lamentablemente, esta instancia dentro de la Universidad Boliviana ha ido suspendiendo sus congresos en forma reiterada. Se convocó para Trinidad, se convocó para Pando, se convocó para La Paz. En La Paz se volvió a suspender. El viernes se tenían que haber reunido, jueves y viernes, en Pando, y volvió a suspenderse. Y ese creo que es el punto central. Le estamos traspasando la responsabilidad histórica de seguir con este proceso meritocrático y transparente a la universidad, y la universidad no está respondiendo adecuadamente, no han tenido la capacidad de reunirse entre ellos. La próxima fecha y la cita que tienen es este miércoles en La Paz. Y hoy el rector Waldo Albarracín fue muy claro, dijo que si las condiciones cambian, si se restablece la legalidad y el derecho en términos claros, la UMSA volvería. Yo creo que la universidad tiene un reto muy importante este miércoles en La Paz. Si el miércoles en La Paz se restablece la legalidad, creo que tendríamos una confianza como país de que vamos a ir por un buen paso en la elección de magistrados. Yo estoy muy afectado o muy preocupado porque se haya dado esta serie de denuncias del rector. Hay una serie de rumores, hay una preocupación muy grande sobre la
imparcialidad de los miembros de este cuerpo de profesionales. Se habla de el más criticado, el candidato El Beni, que fue el que presidió el tribunal electoral que llegó a inhabilitar a más de 200 candidatos del partido de Ernesto Suárez en su momento, y definitivamente esa parte de la vida de esta persona podrías criticarla, podrías cuestionarla. La UNSA, ¿a quién ha propuesto? Al doctor Alberto Luna. El doctor no está en este momento y uno podría decir, también él es criticable porque actualmente está trabajando en la comisión redactora de códigos penales en el Ministerio de Justicia, pero es un excelente profesional. Yo te digo, no por el hecho de que en una sociedad tan pequeña trabajes en el Estado vas a ser cuestionado. El doctor Alberto Luna me merece el mayor de los respetos, es una excelente persona, además de ser muy honorable, lo haría muy bien. Yo creo que se ha perdido mucho con la salida de él de este comité. Y termino con un punto. El artículo 20 del reglamento que aprobó el Senado dice que el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana elaborará una batería de al menos 720 preguntas para el examen. Hasta aquí está mal el reglamento. No es el Comité Ejecutivo de la Universidad, es la Comisión de Profesionales. Entonces hay una oportunidad histórica para que se reformule esto, para que tanto el Senado como la universidad este miércoles nos garanticen a los ciudadanos que va a ser un proceso transparente, que no se va a rifar el proceso y no se van a filtrar esta batería de preguntas, que es la preocupación más grande que hay en este momento. Bien, cada vez que hablamos con Cecilia Requena hablamos de temas ambientales, pero Cecilia es parte de un colectivo ciudadano, ¿no?, que ha dado su palabra en este caso. Sí, soy parte de más de uno, pero uno de esos es Nueva Oportunidad, y sí, Nueva Oportunidad como junto a otros he expresado, y creo que es importante poner esto en contexto, Mario, porque de pronto nos podemos poner a discutir el reglamento en sí y este tipo de problemas que sin duda son tales, pero creo que el problema de fondo está en otro lugar, ¿no? Creo que está en una voluntad del gobierno de no tener una justicia independiente. Necesita tener una justicia dependiente para ejercer el poder como lo ha estado ejerciendo y para seguir ejerciéndolo, incluida la posible habilitación de Evo Morales a una reelección a pesar del 21F. Entonces, y de hecho lo han dicho, varias veces lo han dicho, ¿no? En 2006 el vicepresidente ha dicho, tenemos el gobierno, pero necesitamos todo el poder, ¿no? El poder simbólico, el poder económico, el poder político, y parte de eso es justamente no tener pesos y contrapesos. Entonces no hay, en nuestra opinión, una verdadera voluntad de avanzar hacia una justicia independiente. Y todos los problemas que ha señalado el doctor Lima, lo que están haciendo es señalar eso, son expresiones de esa falta de voluntad. De hecho, parte del problema es que, primero, como bien dice, por ejemplo, el doctor Alarcón, ese reglamento ya es violatorio de derechos humanos, porque no permite, o sea, no toma en cuenta el derecho a la defensa, el derecho, a varios otros, pero el mismo reglamento ya te está generando un proceso de selección que no te garantiza que haya independencia, porque pueden llegar a la fase del Parlamento candidatos que no son probos, que no tienen suficientes méritos, y finalmente, como bien ha dicho Garzón en estos últimos par de días, ¿no?, en última instancia es un poder del Estado eligiendo a otro, ¿no?, porque esa preselección es el menú que vamos a tener los ciudadanos para elegir. Y por si fuera poco, tenemos a un Tribunal Supremo Electoral que nos dice que nuestros votos válidos y nulos no van a valer, o sea, digo, van a ser contados, pero no van a determinar. No, está bien, pero más allá de que sea, no, pero el tribunal ha dicho, se ha adherido a eso. Sí. Mi punto es que un principio fundamental de la democracia es que un ciudadano tiene un voto y que ese voto cuenta, por supuesto. Aquí se está poniendo en cuestión ese principio fundamental de la democracia. Y el Tribunal Supremo Electoral no ha sido capaz, ni en anterior ni en esta, de poner, por ejemplo, una impugnación a eso que correspondería. Porque ¿cómo es posible que no haya una mayoría calificada y que cualquier mayoría, sí, ¿no?, pero ya ridícula, 8%, cosas así, elijan a nada más y nada menos que los magistrados de este país? O sea, nos están quitando
nuestro derecho al voto, si te das cuenta. En la medida en que no va a contar al final, nos están quitando nuestro derecho al voto. Pero Y eso- alguien del gobierno te diría, si no completamente. quieres votar, es decir, si votas nulo o blanco, Sí. ¿por qué tendría que contar tu voto? ¿Por qué no debería contar? Si estamos eligiendo a nuestros magistrados, si se supone que es Pero la ¿a quién voluntad elegimos? popular, ¿A nulo y blanco? pues deberían volver a hacer una elección. Ah, bueno, Sí, eso que, está- que el problema es el costo, pero por favor, no puede ser que Yo creo que el haya problema- mayoría sin que haya mayoría calificada. Está Esto bien, me parece está bien, puede ser. absolutamente inaceptable, porque mi voto deja de contar. Y peor aún, porque ya ha ocurrido, doctor Lima, ya ha ocurrido. Hemos sido mayoría los que no hemos elegido a los anteriores magistrados. Y la importancia de los magistrados es enorme, porque más allá de las leyes buenas que podemos tener o no tener, son los que realmente materializan la ley con sus decisiones. Son los que al final nos van a decir qué derechos nuestros funcionan o no. Es, por ejemplo, el problema ahorita de Venezuela, ¿no? Entonces es de la mayor importancia y por tanto, lamentablemente, es lamentable, el gobierno ha perdido una oportunidad más para hacer esto bien, pero a mí no me parece casual, me parece que es una consecuencia lógica de una cierta mentalidad de poder. Y por supuesto que hay que ponerse a Yo eso. diría que a la gente no le gusta votar blanco o nulo. Estoy de acuerdo contigo. La gente quiere votar positivamente, quiere elegir, pero todo el proceso está dirigido a que la gente no tenga alternativa que votar nulo. Yo hace un mes escribí un artículo, se llamaba justamente La Trampa. Todo este proceso tiene una trampa. Hagas lo que hagas en las distintas fases, la fase de selección del CUB, qué sé yo, de la comisión, del examen, después deciden cómo le viene en gana a los de la Asamblea Plurinacional. Y ahí no hay meritocracia, no hay orden de calificación, simplemente se seleccionan los malos, bueno, los que han dado mal el examen afuera. Pero la nota del examen es tan baja que yo creo que cualquiera, el que no pase, por favor, debería revisar su título, ¿no? Cómo lo ha obtenido. El proceso entonces ha empezado mal como concepción. Son los mismos, le estamos dando una segunda oportunidad, los mismos que hicieron el desastre hace 4 años. Hace 6 años, para que veas. Ahora bien, ¿por qué empezó mal? Tenía que ser el 26 de mayo, la han postergado, ¿no? La fecha límite para presentar currículum o postulaciones, la han postergado al 9. Tenía que ser el CUB, pero yo quisiera explicar brevemente, por ser haber sido parte 42 años del sistema universitario, cómo funciona. El CUB no manda nada, el CUB es un órgano de coordinación. Y ha tomado muy en serio su papel. En lugar de hacer la coordinación correcta, que era reunir a las universidades, pongan nombres y todos juntos aquí se ponen de acuerdo en una conferencia de rectores cuáles son los 10 notables, llamámoslos así, que no siempre son notables, pero por lo menos que haya consenso en las universidades. ¿Qué ha hecho el CUB? Se ha lavado las manos, ha dicho, tenemos 10 universidades más grandes, que cada una nombre una persona. Entonces, dentro de cada universidad han nombrado una. Y estas personas son las que tienen ahora observaciones. Yo espero realmente que el miércoles en la conferencia de universidades, donde van los rectores y los representantes estudiantiles, que dicho sea de paso están peleados entre sí, puedan ponerse de acuerdo en rehacer la selección. Es decir, que cada universidad proponga 3, 4, 5 nombres, y si la mitad de los de la comisión son de La Paz, no importa, lo importante es que sean personas idóneas. Porque si vas a poner uno que después por debajo va a vender los exámenes, y todo después se sabe, y hay gente que podría hasta hacerlo, estas cosas, ¿qué papelón estamos haciendo? El voto nulo ahí sí que se justifica. Un último problema que ha surgido es el problema del presupuesto, como bien saben. Entonces ahora hay una pelea entre el ministro Luis Arce y el Tribunal Electoral sobre revisar, no, la austeridad parece que ya está llegando, aunque no haya una ley, revisando los gastos para que no se aviven los del Tribunal
electoral, y los del Tribunal Electoral dicen no, para que no nos vengan a cortar un proceso que nosotros queremos que sea limpio, porque cortar fondos, cortar presupuesto significa introducir también elemento de contaminación en la rectitud del proceso. Faltaría solo eso, que en el voto también haya trampa. Entonces hay varias trampitas que se están haciendo y que están llevando al fracaso un proceso que suscitó esperanza. Yo era también un poco optimista que si se nombraba una buena comisión con criterios de calidad, con criterios meritocráticos dentro del CV, tal vez las cosas venían. Pero ¿cómo han escogido? El camino que han escogido es, dígame usted, uno de la Universidad del Beni, otro de la Universidad de Pan. ¿Y qué sabemos de eso? ¿Han revisado sus currículos? ¿El sistema universitario está avalando a estas personas o no? Entonces, que vaya directamente a la Universidad de Beni, la Universidad de Chuquisaca, a pedirle un nombre. ¿Para qué sirve el CV? El CV ha realmente hecho un papelón a mi criterio. En lugar de escoger el camino correcto, que era por consenso de las universidades o por mayoría un mecanismo, tener los mejores profesionales para la comisión, simplemente ha pedido que le manden un nombre, lo ha transcrito en una carta. No se hacen así más cosas. Dos cositas nada más, creo que el tiempo tampoco nos está siendo beneficioso ahora. La primera, es significativo y es simbólico y es muy importante que una universidad como la UNSA decida salir de este proceso, ¿no? Yo no lo veo como algo baladí, no lo veo como algo superficial, como aparentemente por lo menos el ministro de Justicia lo ha intentado plantear, ¿no? Es decir, bueno, se va, vamos a reemplazar con otro actor. No creo realmente, sin desmerecer al resto de universidades, no estamos hablando de la UNSA frente a la Amazónica de Pando, no es lo mismo, ¿verdad? Hay una diferencia significativa y fundamental ahí. Desde el siglo XIX, formando abogados, la UNSA y decide hacer esto, pues tiene algo por detrás. Es decir, no creo que sea solamente cálculo político que el rector quiera ser el candidato para presidente. Que además, a propósito de encuestas, sale pues hoy día una encuesta interesante, ¿no? Ya está apareciendo. Sí, aparece. Y la última cosa que tiene que ver con, si ustedes se fijan en el tema de la encuesta, ninguno de los candidatos hasta ahora, en todas las encuestas digo, ninguno de los candidatos repunta con mayoría absoluta como para gobernar en solitario, ¿no? A propósito de esas encuestas, a propósito de esta cuestión del tema judicial, a mí me parece que igual escuchando un poco las lecturas y las opiniones alrededor de esto, unos atacan al pasado neoliberal de que ahí se cuoteaban entre los partidos quienes iban a ser jueces. Ahora quienes critican este proceso duramente también dicen es que están ahí cuoteando en el MAS y van a hacer lo mismo. En algún momento tendríamos que pensar, es decir, la clase política en general tiene que pensar y seriamente sentarse, en general estoy hablando, oficiales de oposición, en que no necesariamente se tiene que asociar el tema de la negociación con el cuoteo, ¿no? El poder político y pues no es, digamos, la bondad y la amistad, digamos, más parecida a lo que nosotros podemos tener entre nosotros, ¿no? Es cálculo y es además intereses. Entonces, en algún momento tenemos que empezar a trabajar una idea que tiene que ver con negociación y con pacto, pero que vaya más allá del tema del simple cuoteo o el simple interés por el poder, quiero decir, ¿no? Esto nos va a afectar no solamente hoy día, y yo creo que nos va a afectar también en 2019 de cara a las futuras elecciones generales, ¿no? O sea, es decir, aquellas visiones que me parecen que son bastante extremas de estos quieren hacer esto porque tienen un proyecto en concreto, angurria de poder, y estos otros lo han hecho también en el pasado, me parece que no terminan de solucionar nada. ¿Por qué se han presentado tantos ya? Porque yo me acuerdo, la anterior participación, aquí creo era, no estoy seguro que en la radio, pero decíamos, no, nadie se va a presentar. Y bueno, ya han superado las expectativas. Porque en la vida y en los países la vida continúa. Vamos a tener magistrados el 2 de enero del próximo año y depende de los ciudadanos que sean buenos o malos magistrados. Yo coincido con tu Depende de los ciudadanos que sean buenos o malos. Depende de los ciudadanos, porque si los ciudadanos no se presentan, no vamos a tener de dónde elegir. El menú que planteas es un menú que se lo estás facilitando, lo estás entregando en bandeja de plata si hay un abstencionismo de buenos candidatos. Yo entiendo que es ideal que tengamos reforma constitucional, que no tengamos un voto electivo sino ratificatorio como en el Japón, y muchos ajustes que tenemos que hacer, pero tenemos una regla de juego en este momento, y esa regla de juego con la que tenemos que ir pasaba por la universidad. Se le estaba entregando a la universidad la responsabilidad histórica de seleccionar
seleccionar a los mejores candidatos y la universidad ha refado esa propuesta. Coincido con Marcelo, lo que ha hecho la universidad y lo que ha hecho Waldo Albarracín, la UMSA en La Paz, es muy valiente. Ha dejado de ejercer poder y ha entrado con un compromiso y un llamado a las demás universidades para arreglar esto el miércoles. Yo me mantengo. Convoquemos a los mejores bolivianos para que estén allí. Ese es el norte, porque vamos a tener magistrados el 1 de enero. El voto nulo sería ideal respetarlo. No lo vamos a lograr. Necesitamos que haya más gente buena en esas listas. Necesitamos que la universidad cumpla su rol este miércoles. Es un momento histórico. La universidad puede cambiar la estructura judicial de este país. ¿Y eres buen abogado? Creo que sí. ¿Eres buen ciudadano? Sí. Y esa tu convocatoria para que eligieran los mejores, ¿por qué no te alcanza? ¿Por qué no te has presentado? Tengo plazo hasta el viernes, Vania. Bueno, o sea, hay posibilidad todavía. Sí, definitivamente. Todos estamos esperando que pase el miércoles. ¿Y te vas a someter a estos exámenes medio raros? Sí, Mario, yo tengo la suerte de haber sacado siempre 100 sobre 100 en mis exámenes. Espero que esta vez se repita. O sea, ¿te vas a presentar? Claro que sí, Mario. Bien, interesante. Ojalá fuera cierto que la ciudadanía quien decide. Lamentablemente las cosas están dadas de tal manera que los que van a decidir es uno de los poderes, un poder controlado por el MAS. Y más allá de que yo todavía llame o no llame al nulo, eso me parece sensato esperar a ver cuáles son los candidatos. Sí. Me parece sensato y ahí siempre ha habido discrepancia entre los grupos ciudadanos. Pero me parece también que todas las señales lamentablemente apuntan en el sentido contrario. ¿Has leído la lista de los candidatos? No. No has leído. ¿Tú has leído? De los precandidatos. ¿Precandidatos ninguno? ¿Alguno? ¿Conoce a alguien? No. Yo conozco 2 o 3 para de contar. Decir, además, ¿cómo votas por alguien que no conoces? Es que va a ser un ejercicio, nuevamente les digo, de ciudadano, un ejercicio en redes sociales, un ejercicio en el que, a diferencia del 2011, vamos a poder evaluar y poner en la balanza a todos los candidatos. Yo sí creo que esta vez las redes van a jugar un rol muy importante. Sí, pero aparece una red social que te dice barbaridades y te quiero ver. Yo creo que el elemento central es la voluntad política y esa no está. Yo creo que sería diferente si hubiera mayor cantidad de candidatos independientes. Creo que eso es importante. Iván, te agradezco mucho por haber venido. Gracias. Sí, gracias, realmente que aporte. Marcelo, Francesco, gracias a ustedes por habernos seguido. Será entonces hasta el próximo domingo.